Muy bien, alumnos, vamos a empezar con la clase de geometría. El tema se llama polígonos. Esto es para el primer año de secundaria. Muy bien. Polígonos. Es aquella figura que se forma al unir tres o más puntos no colineales de un plano mediante segmentos limitando una región. ¿Sí? Muy bien. Ahora, observen. Cuando yo digo tres puntos no colineales, ¿qué quiere decir eso, alumnos? Imagínense que yo tengo puntos colineales, puntos que sí son colineales, o sea que están dentro de una línea, pues. ¿Ven? Con estos cuatro puntos, ¿yo puedo formar un polígono? ¿Puedo formar un rectángulo con esto? No, pues alumnos, uniéndolos todos no puedes formar un rectángulo, porque estos cuatro puntos verdes que acabo de dibujar son colineales, por lo tanto no puedes formar un polígono. Para eso tienes que ser no colineales. ¿Ven? Ahí ya no son colineales y con esto puedo formar, en este caso sería un cuadrilátero, ¿no? Que es el polígono de cuatro lados, que ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Sí? Ahora, miren acá tienes el polígono, ¿sí? Y la región interior. La región interior. Si no se olviden de... ¿Cuáles son los vértices del polígono? Los vértices son las esquinas o las puntas, que en este caso son A, B, C, D, E, F y G. Muy bien. ¿Cuáles son los lados? Los lados son los segmentos que unen a esas puntas. AB, BC, CD, DE, EF, FG y GA. Muy bien. Y ahora, alumnos, quiero que se den cuenta de algo. El polígono es la línea que está por fuera, incluyendo la región interior. ¿Ven? La región interior del polígono. Pero ¿qué pasa si yo no lo dejo pintado? Eso se llama línea poligonal, que no es lo mismo que polígono. ¿Sí? Polígono, línea poligonal. Polígono, línea poligonal. O sea, línea poligonal es simplemente la línea de afuera. Y polígono es la línea y todo lo de adentro pintado. Pero para este tema, alumnos, quería aclararles esa diferencia. Pero para este tema vamos a utilizar, vamos a decir que los polígonos solamente son las líneas. Pero ya saben cuál es la diferencia. Ya saben cuál es la diferencia entre polígono y línea poligonal. ¿Sí? Y bueno, la notación es polígono A, B, C, D, E, F, G. ¿Ven? Esta es la notación que está acá abajo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Siguiente diapositiva. Elementos asociados a un polígono. ¿Cuáles son los elementos asociados a un polígono? Sus ángulos. Sus ángulos interiores, o sea, los que están adentro, y sus ángulos exteriores, los que están afuera. Por ejemplo, miren, acá este polígono tienes alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6 y alfa 7. Son los ángulos interiores. Sí, porque están dentro del polígono. Y los beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 y beta 7 son los ángulos exteriores. ¿Por qué? Porque están fuera del polígono. Ángulos interiores y exteriores. Esos son los elementos asociados a un polígono. Sus lados, perdón, sus ángulos. Tanto exteriores como interiores. Muy bien. Siguiente. Clasificación de los polígonos según su región interior. Polígono convexo y polígono no convexo o cóncavo. Ya, ¿cuál es la diferencia? Alumnos, para definir esto, en su libro está definido de una manera diferente. Yo lo he cambiado para que sea más sencillo. Para esto, alumnos, vamos a primeramente definir qué es una diagonal de un polígono. Una diagonal de un polígono es aquel segmento que une dos vértices no consecutivos. Miren, por ejemplo aquí. El C y el E no son vértices consecutivos, entonces yo voy a trazar una diagonal, la cual es un segmento que está acá en celeste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice C y el vértice E no son consecutivos, pero el vértice C y el D sí lo son. Ahí no se puede trazar diagonal, solamente con vértices no consecutivos. Muy bien, eso es una diagonal. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es un polígono convexo? Un polígono convexo es aquel en que todas sus diagonales, miren acá se puede trazar muchas diagonales. Yo puedo unir D con A, D con B, D con H, D con G y muchas diagonales, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, todas esas diagonales, las cuales yo puedo trazar, están dentro de la figura, ¿cierto? Están dentro de la figura, ¿sí? Entonces, si todas las diagonales de un polígono están dentro del polígono, eso es un polígono convexo. Muy bien. Abajo, polígono no convexo o cóncavo. Lo contrario, si yo trazo una diagonal, o sea, uno o dos vértices no consecutivos, si yo trazo una diagonal,
esa diagonal va a estar fuera de la figura, ¿ven? Acá la figura es lo que está de blanco y la línea celeste es la diagonal, pero la diagonal está por fuera del polígono. Entonces es un polígono no convexo. ¿Por qué? Porque hay diagonales que no están completamente adentro del polígono. ¿Ven? Acá está por fuera. Acá está por fuera la diagonal. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Según su medida de sus ángulos, según la medida dice acá, según la medida de sus ángulos. Ya. Polígono equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo, alumnos? Un polígono equiángulo es aquel en que todos sus ángulos interiores son iguales o miden lo mismo. ¿Sí? ¿Ven? Aquí está. Muy bien. Aquí está. Ven que todos los ángulos miden alfa. Entonces se dice que es un polígono equiángulo. Muy bien. Polígono equilátero. X significa igual, pero látero significa lado. Y ángulo significa ángulo, pues. Ya. Polígono equilátero. Es aquel polígono en el cual todos sus lados... todos sus lados miden igual. Equiángulo y equilátero no es lo mismo. No sé si en el siguiente tema vamos a ver qué es un polígono regular. Un polígono regular, les voy adelantando, es aquel polígono que es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Un polígono regular es aquel polígono que es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio, alumnos. Siguiente diapositiva, perdón. Según el número de lados, ¿sí? Clasificación, pueden ser. Miren, acá está una tabla. Esto ya no lo voy a explicar, alumnos. Simplemente lean la tabla. Número de lados, 3. Nombre triángulo. Allá, el polígono de 3 lados se llama triángulo. El polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. El polígono de 5 lados se llama pentágono. Y así sucesivamente hasta el 20. El polígono que tiene 20 lados se llama icoságono. Icoságono. ¿Sí? Acá ya no me voy a poner a leer esto, pues, alumnos. Ya se lo copian en su cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Siguiente diapositiva, alumnos. Para finalizar esta clase, propiedades para polígonos de n lados. ¿Sí? N lados. O sea, puede ser de n es igual a 8, n es igual a 20, no sé. Muy bien. La suma de las medidas de sus ángulos interiores van a ser ¿cuál? ¿Sí? Va a ser 180 grados. Miren, aprendas esta fórmula. 180 grados multiplicado por ¿qué? Por n menos 2, donde n es la cantidad de lados que tiene el polígono. ¿Sí? n menos 2. 180 grados por n menos 2. Esa es la suma de los ángulos interiores, los que están dentro del polígono, que ya dije qué cosa es. Ahora, suma de las medidas de sus ángulos exteriores. La suma de la medida de los ángulos exteriores en un polígono es 360 grados. Ven que solamente dice 360 grados. O sea que si el polígono tuviera 20 grados, 20 lados, no importa. ¿Por qué? Porque siempre la suma de la medida de sus ángulos exteriores de los que están fuera va a ser 360 grados. Y finalmente, cantidad de diagonales. Ya les expliqué qué son las diagonales. ¿Sí? La cantidad de diagonales está dada por la siguiente fórmula. N, donde n es el número de lados, acuérdense, acá arriba dice bien grande, ¿sí? Multiplicado por n-3, dividido todo entre 2. Esa sería la fórmula para calcular la cantidad de diagonales en un polígono. Muy bien. Dicho todo esto, alumnos, vamos a aplicar los conocimientos adquiridos como con los ejercicios. ¿Sí? Ejercicio 1. Calcula la cantidad total de diagonales que se pueden trazar en el polígono mostrado. Primeramente, ¿se acuerdan la fórmula de las diagonales? La acabamos de hacer, alumnos. ¿Cuál era? N por n-3 entre 2. ¿Pero cuánto vale n acá, profe? Para que halles ese número, para que sepas cuánto vale n, cuánto vale la cantidad de lados, tienes que contar, ¿qué cosa? Los lados. O también puedes contar los vértices o las esquinas. ¿Cuántas esquinas tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se llama el polígono de 7 lados? Heptágono. Allá, esto es un heptágono. ¿Cuántas diagonales tiene este heptágono? Allá, diagonales. Va a ser igual. ¿A qué? Bueno, ¿se acuerdan que se divide entre 2? N por n-3. ¿Pero cuánto vale n? Yo te estoy diciendo que n, el número de lados, es 7. ¿Sí? Muy bien. Multiplicado por 7 menos 3. Por 7 menos 3. Muy bien. A ver, ¿y esto es igual a qué? Lo voy a hacer de frente, y alumnos, no voy a ponerme a desarrollar esto, pues. ¿Ya? ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. Muy bien, por 7, 28. Entre 2, 14.
14 es la cantidad de diagonales que se pueden trazar en ese polígono. Y para que no se olviden qué son las diagonales, miren, yo no voy a dibujar todas las diagonales, ¿ah? Les advierto, alumnos. Miren, por ejemplo, de aquí a aquí hay una diagonal. Ahí está. ¿Sí? Ahí hay una diagonal, otra, y así 14 veces. ¿Sí? Les dejo como tarea dibujar todas las diagonales de ese polígono. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 2. Calcula X. ¿Cómo se llama esa figura, alumnos? Se llama pentágono. Tiene 5 esquinas y 5 lados. ¿Sí? Y 5 ángulos. Acuérdense, el polígono, por ejemplo, un polígono de 5 lados tiene 5 esquinas o 5 vértices y 5 ángulos interiores. Muy bien, entonces esto es un pentágono. Pero ¿cuál es la propiedad de ese pentágono? Que todos sus ángulos son iguales. Entonces es un pentágono equiángulo. Pentágono equiángulo. Ya. Pentágono equiángulo A, B, C, D, E. Muy bien. Ahora, primeramente dice calcula X. Pero dice 2X, 2X más 2X. Ya. Pero ¿qué tengo que hacer acá? Primeramente voy a hallar la suma de los ángulos interiores en un pentágono. Suma de los ángulos interiores. ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan? Era igual a 180 grados multiplicado por n-2, donde n es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene? 5 menos 2. Muy bien. Ahora, la suma, ¿cómo sería? Ahí está. 180 por 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? 3. Y por 180 es 540. ¿540 qué? Grados. Allá. Entonces la suma de estos 5 ángulos es 540. Entonces, a ver, 2x más 2x. No lo voy a poner así. 2x más 2x más 2x más 2x más 2x. 5 veces, ¿a qué es igual? Esto es igual, alumnos, a 5 veces 5 por 2x, ¿cierto? 5 por 2x. Para no estar suma y sume, pues lo voy a expresar esa suma como una multiplicación. Ya, ¿y a qué es igual eso? 2x por 5, ¿a qué es igual? Es igual al 540, que era la suma de los ángulos interiores de ese pentágono equiángulo. ¿Sí? Muy bien. 540. ¿Cuánto es 5 por 2x, alumnos? Es 10x. Muy bien. Y esto es igual a 540. Entonces, x, alumnos, ¿cuánto vale? El 10 pasa a dividir y 540 entre 10 es 54. ¿54 qué? 54 qué? Grados, porque son ángulos. ¿Sí? X es igual a 54. Acuérdense de esta fórmula. Yo primero tengo que hallar la suma de los ángulos interiores de esta figura, que en este caso esta figura es un pentágono. Y después sus ángulos, ¿sí? Sus ángulos o la suma de sus ángulos, igualarlas a lo que me ha salido en la suma de aquí. La suma de sus ángulos interiores, que en este caso para un pentágono, para cualquier pentágono es 540. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 3. Determine el número de lados de un polígono si se sabe que tiene 12 ángulos interiores. Ya. ¿Qué les acabo de decir, alumnos? En un polígono se cumple que sus vértices, su cantidad de ángulos interiores y su cantidad de lados es la misma. O sea, un polígono de 3 lados, de 5 lados, tiene 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos interiores. Muy bien. Entonces, aquel que tiene 12 ángulos interiores, también tiene 12 lados. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo dibujar. Ya. ¿Cómo se llama esta figura? Se llama dodecágono. El polígono que tiene 12 lados se llama dodecágono. Ahí dice en su libro. Parece como una pelotita, ¿no? Ya. Ahí está. Y se llama el número de lados, dice. Si dice que tiene 12 ángulos interiores, entonces también tendrá 12 lados. Pues tiene 12 lados. Y se llama, ¿cómo se llama? Dodecágono. Dodecágono. Muy bien. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Determine el número de lados de un polígono si se sabe que la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 1800. Alumnos, recuerden, vamos a recordar una de las fórmulas que pusimos casi al final de la clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Suma de sus ángulos interiores, que es igual
a 180 grados multiplicado por n menos 2, donde n era el número de lados del polígono, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores? Por dato vale 1800. Muy bien. Esto es igual a ¿qué? A 180 grados por n menos 2. N es la cantidad de lados, que eso justamente lo que nos están pidiendo, determine el número de lados. Muy bien. Ahora, observen, este 180 pasa a dividir con el 1800. Y 1800 entre 180, ¿a qué es igual? Es igual a 10. ¿Sí? Muy bien, y esto es igual a n menos 2. Muy bien. Ahora, alumnos, ¿cuánto vale n? El 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. 10 más 2 es 12. Entonces, la cantidad de lados de este polígono es 12. Y eso se llama dodecágono. ¿Sí? N es igual a 12 significa que... Ya, acá lo voy a poner como respuesta, ¿ya? Respuesta tiene 12 lados y se llama dodecágono. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Determina el número de lados de un polígono si se sabe que la suma de las medidas de sus... Ay, acá también me equivoqué. Ya, de las medidas de sus ángulos interiores es 720. Muy bien. Alumnos, este ejercicio se hace igual que el ejercicio anterior, así que lo voy a hacer de una manera más rápida. Entonces, 720, que es la suma, es igual a ¿qué? A la fórmula, a 180 multiplicado por n menos 2. Muy bien. Ahora, este 180 pasa al otro lado a dividir. 720 entre 180 es igual a 4. Y esto es igual a n menos 2. Muy bien. Si 4 es igual a n menos 2, ¿cuánto vale n? N vale 6, pues alumnos. N vale 6. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Tiene 6 lados. ¿Y cómo se llama el polígono de 6 lados? Hexágono, pues alumnos. Hexágono se llama. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Calcula x si los polígonos mostrados tienen el mismo perímetro. Alumnos, ¿se acuerdan qué era el perímetro? Peri significa alrededor y metro, medida. Medida de lo que está alrededor. O sea, la suma de las medidas de sus lados. Nada más. Miren, A, B, C, D, como tienen estos que son iguales, esta circulito significa que los lados son iguales. ¿Cómo se llama eso? Eso es un cuadrado. Cuadrado se llama. Sí, bueno, eso ya saben que es un cuadrado. Y todos estos ángulos, todos estos lados, perdón, miden lo mismo. 12, 12, 12 y 12. Muy bien. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? La suma de sus lados. 12 más 12 más 12 más 12. ¿Cuánto es? 48. 48. Muy bien. 48 es el perímetro del cuadrado. Pero te dicen que tienen el mismo perímetro. O sea, el perímetro del cuadrado, que es 48, es igual a el perímetro de esta figura de acá. ¿Sí? De la figura de la derecha. ¿Sí? Que es, ¿cuánto es? Miren, dice que todos los lados son iguales. ¿Ven? Estas dos rayitas significa que todos los lados miden lo mismo. Pero ¿cuánto mide un lado? X. Entonces acá va a ser X, X, X y X. Allá, X más X más X más X más X. ¿Cuánto? 6 veces. ¿Y cuánto es X más X más X 6 veces? Es igual a 6X, pues alumno. 6X o 6 por X. Muy bien. Ahora, este 6 que está multiplicando con el X pasa a dividir y 48 entre 6 es 8. Ahora, la respuesta no es 8. 8 unidades, porque estamos trabajando con lados. Y los lados se miden en unidades. No grados, alumnos. Grados son ángulos. Eso no es lo mismo. He visto muchos cometiendo ese error. Acá son unidades. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Ejercicio 7. Calcula x si los polígonos mostrados tienen el mismo perímetro. Ah, ya. El mismo proceso que el ejercicio. ¿Sí? A ver. Miren, acá tienes un triángulo también. Un triángulo equilátero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el triángulo equilátero? ¿Sí? De la clase pasada. Antepasada, mejor dicho. Muy bien. En este triángulo, ¿cuál es su perímetro? Si acá mide 24, acá también, acá también. ¿Cuánto es 24 más 24 más 24? Eso es igual a 72. O 24 por 3 es 72, pues alumnos. ¿Sí? 24 por 3 es 72. Muy bien. Ya. Y esto va a ser igual al perímetro de esta figura. ¿Cuánto
¿cuánto mide el lado de esta figura? Mide x. Y todos los lados miden igual, ¿sí? Todos miden igual. Entonces x, y acá va a ser x para todos los lados. ¿Cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces su perímetro va a ser 8x. Muy bien. ¿Cuánto vale x, alumnos? 72 es igual a 8x. ¿Cuánto vale x? 72 entre 8 es 9. 9 unidades. Y eso sería la respuesta. No se olviden de poner las unidades. Muy bien. Siguiente ejercicio. Muy bien, alumnos. Ejercicio 8, ya para finalizar con esta clase. ¿Sí? Dice, determina el valor de x. Ya. Primeramente, ¿cómo se llama esa figura? Tiene 4 vértices, 4 esquinas, 4 puntas. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cuadrilátero. ¿Sí? Cuadrilátero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la suma de sus ángulos interiores. Suma de sus ángulos interiores. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? A 180 multiplicado por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n acá? Si es un cuadrilátero tiene 4 lados, entonces vale 4. 4 menos 2. 180 por 4 menos 2. Muy bien. Muy bien. A ver. Ahí está. Ya. Ahora, 180. ¿Cuánto es 4 menos 2, alumnos? Es 2. Y por 180, 360 grados. Ah, ya. Entonces la suma de estos ángulos, los que están de sus ángulos interiores, va a ser 360. Entonces, 2x. 2x más, ¿cuánto vale este cuadradito? Vale 90 grados, pues, alumnos. Muy bien. Más 4x, que es otro ángulo interior, más 4x más 90. ¿Sí? El de arriba también es 90. ¿Sí? Y esto es igual a ¿cuánto? Ya lo hallamos, 360. ¿Sí? Ahora, 2x más 4x es 6x. Y si los dos 90 pasan, 90 más 90 180. El 180 pasa ya a restar. 360 menos 180 es 180. Muy bien. Entonces, alumnos, ¿cómo sería? 6, el 6 pasa a dividir. 180 entre 6 es 30. ¿30 qué? 30 que acá sí son ángulos. Entonces son 30 grados. Muy bien. Muy bien, alumnos. Eso ha sido toda la clase por hoy. Espero que se me haya comprendido en su totalidad o al menos en una mayoría. Para eso está el profesor. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos la próxima clase.